Bienvenidos, bienvenidas a esta sección donde vamos a conversar, donde vamos a trabajar la cuestión del movimiento metodista en cuanto a su surgimiento en el siglo XVIII y vamos a ver sus principales doctrinas. Las doctrinas principalmente relacionadas con lo que es el movimiento metodista en el cono sur de América, y específicamente en el Río de la Plata, ¿no? En la región del Río de la Plata. Así que lo que primero vamos a hacer es comenzar con una contextualización del origen histórico, sociohistórico del movimiento metodista en la Gran Bretaña del siglo XVIII, y a partir de allí vamos a desarrollar sus puntos más importantes, sus puntos principales, sobre los que podremos tener un pantallazo general, un panorama general de lo que fue la historia del metodismo y de lo que es el actual, y después con lo doctrinal, de lo que es actualmente el movimiento metodista en América Latina y específicamente en Argentina. Trabajaré sobre un material preparado por el pastor Hugo Urcola, de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que fue hecho para un curso de diálogo interreligioso de la Universidad Blas Pascal. Principalmente voy a tomar sus elementos de trabajo, con los cuales nos podremos guiar para poder entender la historia del metodismo, poder entender su surgimiento histórico, y después pasar a la cuestión más específica, doctrinal, que nos mostrará el tipo de pensamiento del movimiento metodista y de lo que es la Iglesia Metodista en América Latina y Argentina. La Iglesia Metodista tiene un contexto histórico específico. Y es el contexto de la emergencia de lo que se llama la primera revolución industrial. La primera revolución industrial tiene características específicas. Ustedes saben que nace en el siglo XVIII, tiene distintas vertientes, distintos desarrollos, pero específicamente tiene que ver con todo lo que son los nuevos desarrollos tecnológicos del siglo XVIII, muy discutidos a nivel global. Se habla comúnmente, bueno, algunos especialistas hablan del concepto de sistema mundo, emerge por primera vez en la historia un sistema mundo, un sistema global, que es el capitalismo, que está enfocado específicamente en ese momento en Europa, que es un capitalismo financiero y agrario, da el paso a transformarse en un capitalismo fuertemente industrial y fuertemente organizado en torno a fábricas y en torno a un salto tecnológico que se da en ese momento histórico. Estamos hablando de prácticamente todo el siglo XVIII, el que trae un conjunto de situaciones y de problemáticas sociales que es donde surgen distintos movimientos sociales, políticos y religiosos, socio-religiosos, como el caso del metodismo británico del siglo XVIII. Según algunos análisis, la revolución industrial fue en su esencia una revolución social, en la medida que significó la sustitución de la energía humana por el vapor en las fábricas, y a partir de allí nace una determinada clase social. Después lo vamos a explicar un poquito más, pero a partir de allí se da el paso de la organización, en la organización para la producción de materiales, para la producción, después serían llamadas mercancías. Se da el paso de lo artesanal o de la organización en talleres de carácter artesanal a fábricas, tal cual nosotros las conocemos ahora, fuertemente organizadas, estructurales, piramidales, organizadas en torno a un capital que se aportaba para el funcionamiento de las empresas y por el otro lado, aquellos que aportaban su fuerza de trabajo para el funcionamiento de las máquinas. Se da una transición entre la sociedad netamente agraria hacia una sociedad industrial. Se produce la división de la sociedad en dos clases sociales antagónicas. La burguesía capitalista por un lado, dueña del capital y de los medios de producción, y el proletariado por el otro, ¿no? La clase obrera, no diríamos la clase trabajadora, sino la clase obrera. Es un conjunto de trabajadores que están aplicados al desarrollo de esa naciente industria de alta tecnología para la época, basada en el uso del carbón y las máquinas de vapor, ¿no? Entonces nace el proletariado como clase asalariada que para sobrevivir vende su fuerza de trabajo al capitalista. Por eso es importante tener algunos datos de la Inglaterra del siglo XVIII para poder conocer cómo era el contexto en los que se dan estos múltiples movimientos sociales, políticos, económicos y socio-religiosos de los cuales hablábamos. Se logra el monopolio comercial del mundo durante el siglo XVIII. Es importante que este monopolio comercial está fuertemente centrado en las grandes empresas comerciales y navieras británicas, ¿no? Se produce prácticamente un dominio del mundo
por parte del Imperio Británico, tal como era llamado, ¿no? En 1703 pasa a dominar el mercado de esclavos. Con este monopolio comercial del mundo se pasa a dominar el mercado de esclavos que antes eran de los portugueses. Hay un paso en el tráfico de esclavos a nivel global que va desde los portugueses hasta los británicos. Se pasa a ser Gran Bretaña pasa a ser el principal productor central de textiles de Europa. Hay cambios en las costumbres de la población. Los artesanos, como decíamos anteriormente, fueron a trabajar a las industrias y los campesinos se trasladaron a las grandes ciudades. Como la producción de lana necesitaba menos mano de obra, se produjo desempleo y una gran crisis social. También se suscitaron problemas de disciplina laboral, puesto que el pueblo debía trabajar siempre con el mismo rendimiento, no importando su bienestar. Otro aspecto importante se refiere a que se prefería emplear niños de entre 4 y 14 años y mujeres, puesto que se les pagaba poco y trabajaban 14 horas diarias. El nacimiento de la Revolución Industrial es altamente debatido en las ciencias sociales, es un fenómeno muy complejo. Normalmente hay interpretaciones múltiples, que algunas son interesantes, otras son fuertemente discutidas en el campo de las ciencias sociales. Hay reduccionismos también, ¿no? Mostrando características sirénicas de la revolución industrial por un lado, y por el otro lado demonizaciones de esos procesos, y por lo general hay que salirse de esos polos que son fuertemente ideológicos para colocarnos en un abordaje crítico de lo que fue esa situación en ese momento histórico, con el alto desarrollo industrial que se da, con la innovación tecnológica que se produce en esa primera revolución industrial con la utilización del carbón y las máquinas de vapor, pero al mismo tiempo, por el otro lado, con fuertes consecuencias sociales en el capitalismo que estaba emergiendo en ese momento histórico, que era una determinada etapa, una determinada fase del capitalismo, que ya no era el anterior capitalismo agrario, mercantil, con determinadas agrario, mercantil y financiero, que tenía determinadas características que empiezan a desarrollarse de una manera distinta en el siglo XVIII. Por eso también los desplazamientos de población, por eso la formación de las grandes barriadas populares y pobres en las grandes ciudades británicas, y en este desplazamiento también del campesino, que va perdiendo sus tierras con una fuerte concentración de las tierras a partir de los famosos cercamientos, la constitución de grandes grupos terratenientes que hacen desplazar a los pequeños y medianos campesinos, que terminan amontonándose, por así decirlo, en las grandes ciudades británicas y conformando esta clase obrera, esta naciente clase obrera, que después, en el siglo XIX, comienza con un alto nivel de organización, en las cuales, anticipo un poquito, el movimiento metodista y lo que se llamaban las iglesias disidentes o no conformistas ocupan un lugar importantísimo, un lugar central en la conformación de las primeras organizaciones sindicales de la historia mundial. En cuanto a la política, volviendo al siglo XVIII, en la política, los dueños del poder en la sociedad inglesa del siglo XVIII eran la aristocracia y los grandes propietarios de tierras. El sistema era un sistema monárquico parlamentario, ¿no? Ya existía una monarquía parlamentaria, ustedes recuerdan que el sistema británico no tiene constitución, era un sistema monárquico parlamentario que había emergido de dos grandes revoluciones, en primera instancia la revolución puritana, la revolución de las primeras guerras civiles inglesas del siglo XVII, de 1642 en adelante, y por el otro lado de la famosa Revolución Gloriosa de 1688. Allí emerge la estructura que después se conocería esta famosa monarquía parlamentaria de equilibrio entre el poder del rey, que es el titular ejecutivo del Estado, y por el otro lado el Parlamento, que es el que emite las leyes, pero al mismo tiempo controla ese rey. Y este Parlamento está dividido en dos grandes partidos, son dos grandes grupos. Por un lado están por un lado está el partido político Tory, que es el conservador, y por el otro lado está el partido político Whig, que es el progresista. En cuanto a la sociedad, entre los datos relevantes con los que se encontramos con relación a la mortalidad infantil, que en el año 1735 3/4 partes de los niños y niñas bautizados morían antes de los 5 años. El alcoholismo se encontraba entre las enfermedades que provocaban más muertes. Esto traía aparejado que la grosería y la brutalidad fueran comunes en el tratamiento entre las personas. Este dato acá lo pone Hugo Urcola porque es un dato interesante, ¿no? En el siglo XIX, ya en plena era victoriana, se reconocía a nivel mundial, y específicamente en Europa,
el famoso carácter de la flema británica, de la flema inglesa que se le llama, por los modales, por las costumbres, los usos y costumbres que llevaban adelante desde las clases más altas, ¿no? La aristocracia británica, hasta los sectores populares y los sectores obreros. El endulzamiento se llamaba de las costumbres, la famosa ética de la vida cotidiana de la Inglaterra victoriana. Pero para ese momento histórico, para los inicios del siglo y la primera parte del siglo XVIII, esto no existía en el mundo británico. Es más, las características eran inversas. Y aquí ocupó un lugar muy importante lo que fue el naciente movimiento evangélico y específicamente el movimiento metodista. La salud pública era inexistente y la expectativa de vida, escuchen esto, la expectativa de vida era de 35 años. Había un índice de analfabetismo muy pero muy alto. En 1715, el 45% de los hombres y el 25% de las mujeres firmaban sus nombres, en tanto que en 1760, el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres firmaban sus nombres. Había crecido fuertemente el analfabetismo en el desarrollo de la Revolución Industrial. La urbanización era inexistente. Muchas ciudades inglesas de la época eran sucias. Había poca iluminación y el sistema sanitario era inadecuado. Se daba el fenómeno de la violencia entre barras, pandillas, lo cual se convirtió en noticia de la época por el desorden que provocaban. Es más, los grandes levantamientos de los primeros grupos obreros, por ejemplo los ludistas, eran fuertemente agresivos y destructivos, y esto progresivamente va desapareciendo con el tiempo a partir de que estos movimientos socio-religiosos que van penetrando en los distintos estratos de la sociedad y en la estructura social, política y económica de la Gran Bretaña del siglo XVIII y del siglo XIX van transformando toda esta realidad. Por el lado de la justicia, las decisiones judiciales eran muy estrictas, a veces demasiado, para con los pobres específicamente. No era una estructura disciplinaria para todos, era específicamente con los pobres, con los necesitados, con los marginados, y era escandalosamente omisa para los ricos. Esta era la situación en la Gran Bretaña del siglo XVIII. En cuanto a la religión, el 90% de la población pertenecía a la Iglesia de Inglaterra, lo que conocemos hoy como Iglesia Anglicana, ¿no? Había un enorme tráfico de favores entre clérigos y laicos en el poder. Muchos de los obispos y sacerdotes de la época actuaban de una forma dudosa, ya que eran apáticos en cuanto a religión. Y la iglesia oficial no se involucraba con las verdaderas necesidades del pueblo. Recordemos que la Iglesia de Inglaterra es la iglesia oficial, ¿no?, del Reino de Inglaterra y específicamente de todo lo que es el Reino Británico, el Reino de Gran Bretaña o el Reino Unido. Y la situación en ese momento era muy difícil para esa iglesia, sobre todo por la situación de corrupción y porque la religión, tal como se vivía entre el pueblo británico, no había transformado la vida del pueblo y no había transformado tampoco las estructuras sociales, políticas y económicas de ese tiempo. Es en ese contexto, en todo este contexto que nosotros estamos nombrando, es en ese contexto donde nace el movimiento metodista. Es en este contexto económico, social, político, cultural y religioso en el que va a emerger el movimiento metodista. Y entonces nos preguntamos cómo nace ese movimiento metodista en toda esta situación que mencionábamos, ¿no? Y en primera instancia voy a leer algunas citas del diario de Wesley, para que podamos ubicarnos. El primer nacimiento, dice Wesley, el primer nacimiento del metodista, así llamado, fue en noviembre de 1729, cuando 4 de nosotros nos reunimos en Oxford. El segundo fue en Savannah, abril de 1736, cuando 20 o 30 personas se reunieron en mi casa. El tercero fue en Londres, el 1 de mayo de 1738, cuando 40 o 50 de nosotros empezamos a reunirnos todos los miércoles al atardecer para conversar libremente, empezando y terminando con canciones y oraciones. Esto está en los registros que Wesley llevaba de su propia vida en los famosos diarios de Wesley. Dice Urcola, los 3 nacimientos del movimiento son comunitarios, esto es, se realizan desde la reunión de personas para, a partir de su fe, orar y conversar. Obviamente que esto es parte también de todo el proceso de conversión personal, conocido por sus testimonios, incluida la experiencia del 24 de mayo en Aldersgate, por las cuales él pasó. En palabras de Juan Wesley, el verdadero metodista es aquella persona que tiene el amor de Dios derramado en su corazón, por el Espíritu Santo. Y esta era la base de la doctrina de Wesley sobre la perfección cristiana, amar a Dios de todo corazón, alma y mente, y al prójimo
como a sí mismo. Y eso se hizo vida en las acciones de aquellos primeros y primeras metodistas, en la vida que llevaban. Un elemento central, un elemento importante, que acá no se menciona, pero que era nuclear en el nacimiento del movimiento metodista, era el cuidado de los pobres. Pero no solamente el cuidado de los pobres, sino el tratamiento de la naciente cuestión social. Ustedes saben que la cuestión social se empieza a teorizar y trabajar fuertemente con los padres de la sociología en los siglos XIX e inicios del siglo XX, pero principalmente durante el siglo XIX. Los padres de la sociología, los padres de la economía, empiezan a hacer una fuerte problematización sobre la cuestión social que emerge a partir de la revolución industrial. En este caso, la cuestión social está referida precisamente a la pobreza que iba increciendo en los sectores rurales y en los sectores urbanos a partir de estos procesos de industrialización que se estaban llevando en la Gran Bretaña del siglo XVIII y del siglo XIX. Y esos procesos implicaban un crecimiento profundo de la pobreza que se podía transformar en pobreza estructural, con todas las cuestiones sociales concomitantes que ya nombrábamos con anterioridad. El movimiento metodista, cuando nace con estos grupos, primero, como decíamos allí, en la Universidad de Oxford, ¿no? El movimiento metodista empieza como un Holy Club, como un club santo, le llamaban el club santo en la Universidad de Oxford, un club de estudiantes. Uno de los elementos centrales es la preocupación por los pobres, por los necesitados, por los marginados y por los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esto fue algo que atravesó todo el movimiento metodista en sus orígenes, pero que lo atraviesa actualmente. Es la preocupación por la cuestión social y la preocupación por aquellos que se encuentran en situación de marginalidad, exclusión y de situación de explotación. Por eso también durante el siglo XIX el movimiento metodista tiene las características que tiene específicamente Gran Bretaña, ese es el punto central, con el nacimiento de las organizaciones sindicales, y en el caso de Estados Unidos, con los movimientos agrarios que se llamarían prosocialistas o protosocialistas. En el caso específico británico, cuando nace el movimiento, la preocupación por las personas que estaban en la cárcel, la preocupación por las personas que se encontraban en situación de pobreza o de explotación, constituían núcleos éticos centrales y teológicos centrales del naciente movimiento metodista. Esto es para tener en cuenta porque Wesley, por ejemplo, fue un profundo activista social en un montón de causas que tenían que ver con la situación del pueblo, con la situación de vulnerabilidad que se vivía, con la pobreza, con las situaciones económicas que terminaban explotando a los sectores más vulnerables, el caso, por ejemplo, de los procesos inflacionarios en la Gran Bretaña del siglo XVIII, el tema del acaparamiento de los bienes básicos de consumo, la cuestión de las tierras, la cuestión, y fundamentalmente, como decíamos, la cuestión de la esclavitud. Wesley era, además de clérigo, un profundo activista social, que, para tenerlo en cuenta, y esto es importante saber que Wesley no estaba solo, que era un grupo que lo acompañaba, que era y a partir de allí nació un movimiento. Wesley, esta característica del clérigo fuertemente movilizado como activista social, y hasta yo diría como activista político, no era un tema anormal en la época, por así decirlo, no era un tema marginal, no era un fenómeno extraño en el siglo XVIII en Gran Bretaña, sino que era algo que estaba difundido también entre el clero anglicano y las iglesias disidentes o inconformistas. Así que sigamos hablando un poquito de la historia de este movimiento metodista tan interesante y tan rica. Por el otro lado, nos cuenta Heizenreuther que el 11 de noviembre de 1739, Juan Wesley predicó para 7.000 o 8.000 personas en una antigua fundición de cañones. Con ayuda comunitaria se compró la fundición. Heizenreuther nos habla del momento del nacimiento de lo que sería, entre comillas, el primer templo metodista. Es una palabra muy ambigua, que se refiere más bien a parroquia, al lugar donde se pueden congregar las personas y participar de las actividades litúrgicas, de las actividades culticas, pero también donde se desarrollan profundas actividades sociales. Y dice así, ¿no?, el texto que estamos compartiendo. En el edificio terminado, el edificio de la fundación, el famoso edificio de la fundación en Londres, terminado, dice, tenían salones para las reuniones de clases, una escuela, la vivienda de Juan Wesley, cuartos de huéspedes, una sala grande con bancos rústicos donde cabían 1.500 personas, con galerías separadas para hombres y mujeres, siendo esta la primera casa de predicación de Wesley en Londres. Allí se predicaba varias veces al día.
de 6 a 7 horas, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, y a la tarde de 18 a 19 horas. Pero había varias predicaciones que se distribuían en el día. Nos cuenta Thomas Waldron que la vieja fundición de Londres se transformó en un verdadero centro de proyectos. Casa de misericordia para las viudas, huérfanos, escuela para niños y niñas, clínica para enfermos, centro de datos para conseguir empleo y agencia de empleos, cooperativa de crédito, agencia de préstamos, sala de lectura e iglesia. Es interesantísimo, ¿no? Se había formado, digamos, hasta un nodo de economía social en el marco de la antigua fundición de Londres, que era el primer lugar de actividad cultica y de actividad social del movimiento metodista, ¿no? Y a partir de allí podemos hablar de la estructura organizativa que tenía el metodismo, con sus famosas sociedades. ¿Qué eran y cómo se estructuraban las sociedades organizadas por John Wesley? Las sociedades metodistas eran grupos de fraternidad cristiana basadas en la realidad del mundo. Se dividían en clases de no más de 12 personas guiadas por un o una líder. Estos guías, elegidos personalmente por Wesley, se fueron transformando en guías espirituales de los grupos. Es interesante porque acá hay todo un tema de debate, si eran elegidos específicamente por Wesley, o Wesley los reconocía, pero me parece que todo apunta a que era una dinámica mucho más colectiva, más comunitaria y con sentidos, podríamos decir, hoy contemporáneos democráticos, ¿no? Así que esto es interesante para tener en cuenta porque nos mostró una estructura más horizontal que lo que algunos historiadores han intentado mostrar y con sus investigaciones y sus indagaciones nos han querido exponer, ¿no? Mujeres y hombres, líderes de grupo, se reunían casi todas las semanas con Wesley para aprender, compartir, corregir y capacitarse. En aquellos tiempos, la Sociedad de Londres, por ejemplo, llegó a tener más de 1000 miembros. Las sociedades se multiplicaban y se relacionaban entre sí, reuniéndose varias veces al año. Estaban formadas fundamentalmente por obreros, artesanos, sirvientes, criados, cocineros, mineros, que se fueron reuniendo e integrando para formar un pueblo llamado metodista. Esto es un símbolo que usaba mucho Wesley, el pueblo llamado metodista, ¿no? Y muchos autores afirman que estas sociedades metodistas funcionaban como una eclesiola in ecclesia, como una pequeña iglesia dentro de la gran iglesia de Inglaterra. Es importante, y quiero que podamos visualizar, que el origen del nombre metodista fue un origen despectivo. La idea era burlarse, la idea era mofarse de las actividades piadosas y las actividades de servicio, de diaconía hacia los más pobres que realizaban estos estudiantes en el Holy Club, en el Club Santo de Oxford. Era al principio un nombre para burlarse de ellos. Estos son los metodistas, miren qué metódicos que son, miren qué organizados que son en el servicio, en la oración, en la vida religiosa, pero al mismo tiempo en el servicio a los más necesitados. ¿Y qué hicieron los metodistas en ese tiempo, o este Holy Club en su momento? Decidieron tomarlo como propio. Sí, somos metodistas, somos altamente organizados, planificamos las cosas, pero el objetivo es amar a Dios en nuestro prójimo. Creo que este núcleo es muy importante para tener en cuenta porque el movimiento metodista se caracterizaba por estos altos niveles de organización y por estos altos niveles de planificación, que terminaban también relacionados con la gestión de la vida cotidiana y con la estructuración de un proyecto de vida personal, comunitario y social que impactaría con el tiempo en la sociedad británica, primero del siglo XVIII y después del siglo XIX. Aquí hay un tema muy importante que surge y que es para leer, que es la cuestión de la educación en el metodismo, la educación en las escuelas metodistas. Según el diario de Juan Wesley en 1739, para que los hijos de los mineros también puedan tener la oportunidad de aprender, se inició la construcción de una escuela. En 1758, Wesley escribe: llegué a Kingswood y me quedé contento por causa de la escuela. Es que por fin esta escuela es lo que yo hace mucho quería que fuese, una bendición para todos los que viven en ella y para todos los metodistas. También un movimiento profundamente laico. Esto es un dato interesante. Es un movimiento que, si bien tiene su peso o gravita en el marco de la Iglesia de Inglaterra del siglo XVIII, es un movimiento que se nutre de muchísimas otras iglesias y que se relaciona con otras iglesias que no eran la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Estas iglesias que hemos llamado iglesias disidentes o iglesias inconformistas, bautistas, cuáqueros, presbiterianos, en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Y en ese contexto, el movimiento metodista emerge como un movimiento fuertemente laico, de predicadores y predicadoras laicas, que
se desenfocaban, por así, donde había un corrimiento en el ejercicio del ministerio, en el ejercicio de la administración de los sacramentos y la predicación de la palabra, que se corría hacia los laicos. Y específicamente se corría hacia esos laicos que surgían de los sectores populares y del movimiento obrero naciente. Así que, como ya es bastante conocido, los primeros metodistas, tanto hombres como mujeres, se destacaron mucho por sus predicaciones, tanto en edificios cerrados como al aire libre. Sumaron mucha gente al movimiento desde esas predicaciones. Las mismas tenían una característica importante, eran hechas con mucha calidad y en un lenguaje popular inigualable. Esta es un dato muy, pero muy importante para tener en cuenta la expansión también del movimiento metodista. Y el movimiento metodista, ¿cómo se produce el paso de un movimiento socio-religioso de estas características, enmarcado en la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Que después tendría el formato de esta society, estas sociedades dentro de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? En la Iglesia de Inglaterra surgían muchas sociedades, sociedades de misión, sociedades de diaconía, de servicio a los más pobres. Bueno, esas estructuras estaban, pero de pronto surge esta society, esta sociedad metodista, y se transforma en iglesia. ¿Y cómo se da ese paso de que el movimiento metodista se transforme en una iglesia, ¿no? Y se da a partir de la inmigración, o digamos así, de la inmigración en primera instancia a las 13 colonias, después la inmigración a lo que serían los Estados Unidos de América, y la migración que venía de los propios dominios británicos, llegando a las costas de América, ¿no? de Nueva Inglaterra. Y dice así: las sociedades metodistas atraviesan el mar y nace una iglesia. Obviamente las personas participantes de las sociedades metodistas, cuando se mudaban a las colonias, tanto en el Caribe como en América, África o Asia, llevaban con ellos el compromiso de formar nuevas sociedades. De esta forma el metodismo llegó a fines del siglo XVIII a lugares muy distantes. Es bueno aclarar que llegaba como movimiento y no como iglesia. Fue en los Estados Unidos de América que el metodismo se institucionalizó como iglesia en 1784. Fueron emigrantes irlandeses quienes habían conocido el movimiento en su tierra de origen, constituyéndose en los primeros en difundir el metodismo en los Estados Unidos. Esto se dio en 1760, cuando el reverendo Philip Embury, su esposa Margaret y 35 metodistas más llegaron a Nueva York, ¿no? Durante la Asamblea de las Sociedades Metodistas de Estados Unidos, realizada entre el 24 de diciembre de 1784 y el 2 de enero de 1785, fue declarada la autonomía del metodismo estadounidense. En esa asamblea se decidió, además de declarar la autonomía, el uso de los artículos de la religión, adoptados de los artículos de fe de la Iglesia Anglicana, ¿no? Del Common Prayer Book, del libro de oración común, el ritual de culto preparado por Wesley, así como también las doctrinas y reglas generales del movimiento metodista inglés. En esta reunión también se condenó la esclavitud, se fundó una escuela de educación superior y se declaró que Dios bendecirá a los metodistas para reformar el continente y desparramar, sembrar la santidad bíblica en estas tierras. Cuando nació la Iglesia Metodista Episcopal en 1784, había menos de 15.000 metodistas en los Estados Unidos, y a mediados del siglo XIX, los metodistas ya eran la mayoría de los creyentes del país. Miren el fenómeno expansivo del movimiento metodista. Una de las estrategias usadas por el metodismo de la época en Estados Unidos para su crecimiento fue la predicación en itinerante. Lo mismo que había sucedido en Gran Bretaña estaba sucediendo en Estados Unidos de América. Ellos se organizaban en circuitos en los cuales los predicadores viajantes, 25 lugares de predicación por circuito, pasaban meses trabajando. La formación de los mismos era informal. Otra de las formas de crecimiento del metodismo en Estados Unidos fueron los campamentos, camp meetings, que se realizaban familias que vivían lejos entre ellas, así como de los lugares de culto, y que se encontraban 2 o 3 veces al año, durante 3 días. Estas eran las metodologías de evangelización y de misión que se utilizaban para la expansión del movimiento, pero sobre todo que se dieron en la famosa expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, ¿no? Hacia el oeste de lo que hoy es actualmente Estados Unidos de América. Y allí se da un fenómeno muy interesante en Estados Unidos que tendría que ver después también con la misión de la Iglesia Metodista a nivel global, que es la división de la Iglesia Metodista en los Estados Unidos. A causa del antagonismo por el tema de la esclavitud entre las iglesias metodistas del norte y del sur en Estados Unidos, nacieron la Iglesia Metodista Episcopal del norte y la Iglesia Metodista Episcopal del sur.
El centro de conflicto estaba en los apoyos a ex-esclavos por parte de los predicadores y misioneros del norte y el enorme resentimiento de laicos y predicadores del sur. Las iglesias volvieron a reunirse recién en 1939 y posteriormente, en 1968, junto con otras iglesias de origen wesleyano, de origen de características de teología wesleyana, se conforma lo que hoy se conoce como United Methodist Church, que es la Iglesia Metodista Unida. ¿Cuál era la ideología misionera de estos metodistas en esa época, ¿no? Y que después configuraría todo el metodismo del siglo XIX, pero también el metodismo del siglo XX en cuanto a su concepción de misión. El metodismo en Estados Unidos estaba conectado al desarrollo de la identidad como nación, y es desde ese punto que nace una ideología misionera. Para ellos, conquistar el continente americano de mar a mar y desparramar los beneficios de la civilización democrática cristiana por toda la tierra era una de sus principales metas. Acá se usa una palabra que es conquistar. Preferiría la palabra misión. No era un tema de conquista militar, de conquista económica, de conquista política, sino era un proyecto de misión donde se buscaba la transformación cultural y social, por así decirlo, viniendo de abajo hacia arriba, en lo que se lograra la incidencia en las sociedades de recepción de migrantes, pero también, pero más principalmente misioneros, con el objetivo de democratizar esas sociedades y abrirlas a lo que era el moderno sistema capitalista de la época, ¿no? La posibilidad de la libertad de comercio, de la libertad de mercado, en ese tiempo que eran entendidos como procesos liberadores y no como procesos que causaban también todas estas consecuencias sociales de las que hablábamos primeramente. No había esa lectura profunda y esa lectura sociológica profunda que después se daría con los padres de la sociología, como ya dijimos, con los padres de la economía, con sectores también intelectuales viniendo del mundo económico, y con las críticas más fuertes también que se daban dentro del movimiento metodista hacia el propio sistema capitalista de la época. Esto aparecen y se evidencian como contradicciones dentro del propio movimiento y dentro de los propios proyectos de misión en la Iglesia Metodista, principalmente en la Iglesia Metodista Episcopal del Norte. Pero bueno, era el fenómeno de la época. Pero uno de los elementos centrales para ellos era la expansión de la democracia, de un sistema republicano y democrático que transformara los países en los cuales se daba ese proceso de misión. En esto, en relación a la cuestión estructural, la cuestión social, la cuestión política, porque todo tenía que partir específicamente, y esto atravesaba todo el metodismo, de una transformación personal, de un encuentro personal con Dios, de un encuentro personal que cambiaba la vida de las personas y que a partir del nuevo nacimiento les permitía vivir una nueva vida en relación con sus familias, con su prójimo, con sus vecinos, y con la posibilidad de ser personas activas en la sociedad para transformar esas sociedades en las que estaban inmersos. El punto de partida de toda esta transformación holística tenía que ver con el nuevo nacimiento en Cristo. Tenía que ver con la nueva vida que Dios nos daba en Cristo. Y entonces continúa diciendo acá Urcola. Y desde esa meta el movimiento misionero estadounidense se desarrolló en dos direcciones. Para la oeste, dentro del propio país, y más allá del mar para servir al mundo. ¿Cuál es la herencia recibida de este movimiento metodista? Y esto es interesante para tener en cuenta la herencia que configura el metodismo a nivel global. El amor a Dios y el amor al prójimo. Dos elementos centrales que nunca pueden estar desconectados el uno del otro. Y principalmente no se puede amar a Dios sin amar al prójimo, ¿no? Recordemos las cartas joánicas, las cartas de Juan que nos hablan de la importancia del amor y las características del amor con aquel a quien vemos para amar a ese Dios a quien no vemos, ¿no? Esto es constitutivo, el amor perfecto, el amor perfeccionado, el amor maduro, planteaba la teología wesleyana y específicamente Wesley. La integración al momento histórico en el cual se vive y la búsqueda de respuesta a los desafíos del presente. Esto es muy importante. El metodismo no es algo desencarnado de la historia, sino que se encuentra profundamente inmerso en la historia para servir siempre a los que padecen situación de vulnerabilidad, a las víctimas de los sistemas existentes, a los que sufren situaciones de explotación y a los que son a los pobres y marginados de la época. El desarrollo de la convivencia cristiana, la importancia de la comunidad cristiana como agente de transformación en el mundo, el pensar y dejar pensar. Esto es un tema constitutivo y muy importante y que tiene que ver en parte
con el trasfondo anglicano de Wesley, ¿no? Ustedes recuerdan, bueno, tal vez no lo hayamos nombrado en profundidad, Wesley era un pastor anglicano, era un presbítero anglicano, que se había formado en esas clásicas teologías de vía media anglicanas, ¿no? Recordemos uno de esos teólogos más conspicuos, Richard Hawker, con el famoso método de la tríada de las fuentes, que después Wesley de alguna manera lo retoma en todo su trabajo teológico. Y ahí vemos este carácter de vía media, donde el pensamiento del otro no me tiene por qué ofender. Nos encontramos para dialogar y nos encontramos para reconocer a ese otro que piensa distinto de mí en muchos puntos teológicos y éticos, pero con el cual también compartimos puntos en común y podemos seguir construyendo la vida cristiana juntos. O sea, diciéndolo en términos más contemporáneos o más modernos, sería una especie de liberalismo que estaría presente en el pensamiento de Wesley. No tanto liberalismo teológico, ni tampoco liberalismo ético, sino una especie de liberalismo político, donde se reconoce la diferencia con aquel que piensa distinto y que desarrolla una vida de fe desde otro lugar. Las reglas claras entre quienes participan. Es un movimiento de santidad, es un movimiento donde hay una transformación ética de la vida cotidiana y por lo tanto hay una transformación de todas las dimensiones de la vida de la persona y también de la gestión de los cuerpos. Es un movimiento que está siempre en dinamismo. Es precisamente la importancia de seguir sosteniendo que a pesar de que se constituye como iglesia institución, sigue siendo un movimiento socio-religioso de transformación de la sociedad a la luz del Evangelio. Y el mundo es mi parroquia. No deja de ser un movimiento ecuménico, no deja de ser un movimiento de diálogo interreligioso. Es un movimiento que piensa la cuestión política, social y cultural del momento a la luz del Evangelio y lo vuelve esa reflexión y esa praxis liberadora en el contexto en el cual vive. Y de esa manera se va constituyendo como un movimiento profundamente dialogante y profundamente relacionado con la cuestión social, política, económica y en diálogo con otras religiones y con otras confesiones cristianas. El mundo es mi parroquia, decía Wesley, ¿no? Hay un fuerte hilo conductor, hay un método teológico wesleyano, hay un método constitutivo, lo trabaja principalmente, lo recupera un teólogo estadounidense que se llama Albert Outler, y él recupera este modelo del cuadrilátero wesleyano, retomando el método teológico de Richard Hawker, este teólogo isabelino del siglo XVI, toma las tres fuentes, Wesley toma las tres fuentes de Hawker, y ahora vamos a hablar bien, la Biblia, la revelación, la tradición, la razón, y incorporó una cuarta que es la experiencia. Como ustedes saben, como les estaba comentando, el método teológico de Hawker tenía que ver con estas tres grandes fuentes. La Biblia como suprema escritura, como prima escritura, como la determinante en el desarrollo de la teología y en el desarrollo del proceso teológico, porque es la regula fidei, la regla de fe y conducta, y digamos, otras fuentes subordinadas a esa fuente principal, que son la tradición, la razón. La tradición es la gran tradición cristiana, que viene desde los padres de la iglesia y pasa también por los reformadores protestantes y las grandes teologías protestantes, principalmente del siglo XVII. Y por el otro lado tenemos esto en el movimiento metodista naciente. Hoy la gran tradición cristiana ha crecido muchísimo. Estamos en pleno siglo XXI. Por el otro lado, la razón, que tiene que ver con las ciencias de la época, que tiene que ver con las múltiples disciplinas científicas existentes y también con la filosofía. Y la cuestión de la experiencia. La experiencia no solo de fe, la experiencia que no solamente tiene que ver con la espiritualidad, sino una praxis cristiana transformadora de la sociedad y de la realidad circundante. Con una profunda organización, con las características de ser una iglesia que tiene una estructura organizativa puesta al servicio de la misión, pero también una fuerte estructura organizativa democrática, ¿no? Y la preocupación de vivir más allá de las palabras el Evangelio, una fuerte vocación por el servicio entre las personas que más lo necesitan. Estos son puntos de la herencia fundamentales, ¿no? Mucho cuidado con el lenguaje usado para las clases y las predicaciones, la importancia del lenguaje cuidado en el respeto por el otro, la participación y crecimiento de los laicos y de las laicas, la predicación itinerante, la preocupación por la educación. La misión metodista tiene una profunda preocupación por la cuestión educativa, el cuidado en la formación de líderes, la renovación litúrgica, que esto era un fenómeno muy también del naciente movimiento metodista, principalmente con el hermano de Wesley, Charles Wesley, y las reuniones comunitarias para la oración, la reflexión bíblico-teológica y la acción.
Predicar también para que las personas acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, afirmando que a partir de esa aceptación y de la acción del Espíritu de Dios, se cambia de vida y ese cambio se debe notar desde lo individual hacia lo grupal y de esta forma cambiar la sociedad que nos circunda. Entonces, esto ya nos muestra las características que asume el movimiento metodista en sus orígenes y cómo se va desarrollando en el tiempo. En cuanto a la Argentina, el movimiento metodista llega en 1825 a través de la Sociedad Misionera de Estados Unidos, y el primer pastor que se afinca en el país se afinca en 1836 y el pastor se llama John Dempster. La otra línea de tiempo se da con la edificación del templo metodista en la calle Cangallo, entre los años 1839 y 1843. Después, el gran impulsor de la misión metodista en Argentina, Uruguay y Paraguay, a través de la misión del reverendo William Goodfellow en 1853. Y después, de 1871 a 1874, la edificación de la que hoy existe, la hoy existente iglesia, la primera iglesia metodista de Argentina. El edificio lo podemos encontrar hasta el día de hoy en la famosa avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, la constitución de la autonomía de la Iglesia Metodista en 1969. La constitución de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en el año 1969 en Rosario, en la ciudad de Rosario. Y acá tenemos elementos centrales para pensar. Cuando las iglesias metodistas se autonomizan, lo primero que hacen es organizarse, autoorganizarse como iglesias, con asambleas, con sus propios órganos de decisión. Somos iglesias fuertemente episcopales, y en esas iglesias se da el desarrollo de una normativa que nos rige a todos los metodistas. Una normativa que es votada democráticamente y que es aceptada por todas las comunidades. Se llaman Constitución y Reglamento General. Y lo que voy a hacer es la lectura hoy de los elementos centrales de la Constitución y Reglamento General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cuya última modificación se dio en el año 2015. Y a partir de ahí podemos ver los grandes hitos o los grandes elementos de la doctrina metodista en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y la Iglesia Evangélica Metodista en el Río de la Plata, ¿no? El primer artículo que voy a leer es el artículo de la Constitución de Fe. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina se constituye bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, mediante cuyo testimonio el Señor conduce a su pueblo al conocimiento de su verdad y lo guía en el cumplimiento de su misión. Estas escrituras constituyen, por lo tanto, el criterio por el cual se ha de juzgar la fidelidad de la Iglesia y de su tradición. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina es heredera de la tradición de la Iglesia Universal y en manera especial del metodismo. Por ello recibe los credos ecuménicos como testimonio de la confesión de la fe cristiana y considera que los documentos tradicionales de la fe y la disciplina metodista, los 25 artículos de fe, los 52 sermones de Juan Wesley y las reglas generales, son expresiones significativas de la interpretación de la fe y conducta cristianas. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina examinará constantemente su mensaje y testimonio a fin de discernir, bajo la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de las Escrituras y a la luz de la tradición, la voluntad del Señor en las particulares circunstancias en las que es llamada a servir. Cuando lo juzgue necesario, formulará declaraciones en asuntos de fe y conducta para edificación de los creyentes y definición y afirmación de su testimonio ante el mundo. Artículo 5. Sacramentos. Los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, únicos dos que la Iglesia Evangélica Metodista reconoce, son signos y medios de gracia que hacen explícito el mandato de Cristo de que los hombres ingresen a la familia de Dios por medio de un acto definido y renueven su comunión con Él en esa familia por medio de actos de solidaridad y de fidelidad. El bautismo de párvulos se considera congruente con la enseñanza bíblica y la práctica de la Iglesia Universal. Todo creyente que genuinamente arrepentido de sus pecados desee confirmar el pacto de fidelidad con su Señor en la compañía de sus hermanos, podrá participar en la mesa del Señor. Ordinariamente, solo administrarán los sacramentos las personas autorizadas para ello. Artículo 6. Miembros de la IEM. En la situación de división que sufre el pueblo de Dios en nuestra época y en tanto alienta el ferviente anhelo de su unidad, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina se reconoce como una de las expresiones particulares de la Iglesia Universal. La única condición para la aceptación de miembros en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina es la fe. Por lo tanto, ninguna persona será excluida de su participación en los medios de gracia por motivos políticos o raciales, por su origen nacional o su condición social, económica o cultural.
La incorporación de la Iglesia tiene lugar mediante el bautismo. Por lo tanto, nadie puede ser incorporado a la Iglesia Evangélica Metodista sino por él, administrado por esta u otra iglesia cristiana. A fin de ser aceptado como miembro confirmado, el bautizado debe confesar su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y comprometerse ante Dios y los miembros de una congregación a cumplir los votos que sean requeridos en el ritual de la confirmación. Todo miembro de la Iglesia Metodista o de cualquier otra iglesia cristiana que presente carta de transferencia será recibido como miembro. Todo miembro debe considerarse siervo de Jesucristo en su misión en la comunidad local y en el mundo. Manifestará asimismo su fidelidad al Señor y su responsabilidad hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo, participando fielmente en la vida y servicio de su congregación. Todo miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina lo será en una congregación local de la misma. Ningún miembro confirmado podrá ser objeto de sanción sin juicio o procedimiento previo que asegure su libertad de defensa y su derecho a apelar. Miembros de la IEMMA, sacramentos, la constitución de la Iglesia ya nos muestran por dónde va el recorrido, ¿no? Un poco tomando de este nacimiento del movimiento metodista y su constitución en la Iglesia en los Estados Unidos de América, después en Gran Bretaña, vemos las características del movimiento metodista y cómo también se va desarrollando en la Argentina. En cuanto al ministerio, ¿no? En cuanto al pastorado, el presbiteriado, dentro de la Iglesia Metodista voy a leer lo que es el artículo 7. Jesucristo es el ministro cuya obra pasada, presente y futura es el fundamento y el poder del ministerio de la Iglesia. Este se ejerce hoy mediante la proclamación, el testimonio y el servicio de la comunidad cristiana. Jesucristo confía esta tarea y esta autoridad a su pueblo, todo y cada uno de sus miembros participan de ellas. Por lo tanto, todo miembro tiene la responsabilidad de ejercer el ministerio de la Iglesia en el lugar y circunstancia en que se halle, y conforme a los dones que haya recibido del Señor al servicio de la misión total de la Iglesia. Dentro del ministerio total del pueblo de Dios, el Señor ha separado y continúa separando un ministerio representativo de aquel. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce el sacerdocio universal de todos los creyentes, así como la necesidad de un ministerio representativo ordenado, llamado por Dios y autorizado por la Iglesia para funciones específicas de la misma. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina reconoce las órdenes de presbítero y diácono. Ninguna de ellas será considerada como un paso previo a la otra, ni le estará subordinada jerárquicamente. La Iglesia Metodista Argentina reconoce el oficio episcopal. El obispo tiene la responsabilidad de supervisión pastoral general de toda la Iglesia y en particular de sus ministros. En tal carácter preside los actos en que la unidad y continuidad de la Iglesia y de su ministerio deben ser particularmente puestas de manifiesto. Tiene asimismo la responsabilidad del mantenimiento del intercambio y la consulta con otras iglesias y el afianzamiento de las relaciones ecuménicas. Y en el artículo 8 habla de la congregación local. La congregación local es una comunidad de bautizados en Jesucristo quienes le confiesan como su Señor y Salvador, reunidos por el Espíritu Santo, que profesan una misma fe evangélica, que participan de una misma mesa del Señor, al que adoran juntos y cuya vida en común se manifiesta en la proclamación, el testimonio y el servicio al mundo. En la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, cada congregación es una unidad, expresión y órgano de la misma. En virtud de esta concepción, que la tradición metodista ha denominado conexional, cada congregación se mantiene unida a toda la Iglesia y se gobierna y cumple su misión en sujeción a los reglamentos y decisiones de la misma. Acá ya tenemos un panorama de las características doctrinales de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina y del metodismo en esta región del Río de la Plata y del metodismo en América del Sur. Creo que esto es importante para tener una visión general de lo que es el pensamiento metodista, de lo que es su doctrina, y también algo que no está mencionado acá, que son los famosos principios sociales de la Iglesia Metodista, que los tiene la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, y en los que se habla de la importancia del diálogo con la sociedad, también de la importancia del diálogo con el Estado, pero también de la importancia de la lucha por la justicia, ante todo sistema que termine explotando, destruyendo la vida humana y destruyendo la vida de la creación. Y creo que esto es importante porque es uno de los elementos distintivos del pensamiento, de la teología y de la ética metodista, desde el siglo XVIII en adelante. Mi invitación, ya cerrando con esta clase, con esta intervención, es a poder estudiar y poder investigar acerca
de este movimiento que fue el movimiento metodista, sus características, sus principales puntos, las singularidades del movimiento, sus logros, también sus oscuridades, ¿no? Sus lados oscuros a lo largo de la historia, pero también el llamamiento a construir no solamente un movimiento que sea un movimiento que confiese a Jesucristo como el Kyrios, que confiesa a Jesucristo como el Señor y Salvador, sino también un movimiento que transforme el mundo a la luz de la palabra de Dios. También es una invitación a poder reconocer la importancia de todos estos movimientos socio-religiosos y las características que tuvieron en su época y las características que pueden tener hoy. Y en este caso específico con la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en la lucha por la construcción de un mundo mejor a la luz del Evangelio. Acá no se ha nombrado la historia específica de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, con sus características a lo largo de todos sus años de existencia en el país, y después también de la autonomía, la lucha por los derechos humanos en su momento, con el movimiento de derechos humanos en contra de la dictadura militar argentina, las características de la Iglesia Metodista Argentina en la ayuda a los refugiados en su momento cuando fue el golpe de Estado de 1973 en Chile. Todo esto no lo hemos nombrado, apenas ahora lo estoy nombrando, pero todo esto no se trabajó en esta clase. Ya es tarea de ustedes, ya es tarea de aquellos quienes han podido ver este video y aquellos quienes han podido acceder a esta clase, de poder seguir investigando, de poder seguir indagando y de poder seguir interesándose por la historia de estos movimientos religiosos y por la historia específicamente de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, para poder tener estos puntos de contacto, de diálogo y de enriquecimiento mutuo con el fin de seguir construyendo un mundo mejor. En nuestro caso, los metodistas, construyendo ese mundo mejor a la luz del Evangelio. Muchas gracias por este tiempo y bueno, que el Dios de la vida y de la gracia nos acompañe y nos bendiga en este tiempo.